Buenas noches, mis hermanos y amigos. He recibido algunas preguntas de personas que escuchan la palabra y están interesados en seguir escuchándola. Y la pregunta que más se repite es, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo se sabe si una persona sigue o no al Evangelio? Bueno, ¿por qué seguimos predicando el Evangelio de alguien que vivió hace 2000 años? Bueno, yo les digo que esa persona que vivió hace 2000 años sigue viviendo hoy. Así es, sigue viviendo hoy. Si bien es cierto que él fue llevado a la cruz, fue muerto en esa cruz, él se levantó de entre los muertos y hoy da salvación y vida a todo aquel que cree en él. Y el mensaje que nos dejó hace 2000 años es que lo que él enseñó, lo que él predicó, aquellos que creemos en él, sigamos predicando, tal como él lo enseñó hace 2000 años. Ni un punto más, ni un punto menos. El Evangelio, tal como él lo predicó, debe seguir siendo predicado hoy. En Marcos, capítulo 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, el 16, el Señor ya resucitado les dice a sus discípulos, o mejor dicho, les da un mandato a sus discípulos. Desde el verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dos versículos, pero que diagraman todo lo que estamos haciendo hoy, predicando su palabra como él la predicó hace 2000 años, tal como dice el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que el hombre, luego de la caída, la humanidad, luego de la caída, iba rumbo al infierno. No había salvación para los seres humanos. La condenación es para todos. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Íbamos a la muerte eterna, que es en el infierno. Hacia allá íbamos. Pero cuando Cristo vino al mundo, cuando el Señor muere en la cruz y resucita, vino a rescatarnos. Y la buena nueva es que no tenemos que ir al infierno, que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Él murió en la cruz por la humanidad, es cierto, pero hay una diferencia. Él muere por toda la humanidad, pero, como dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando decimos que muere por toda la humanidad, muere por todas las razas, por todos con la condición social, muere por todos en lo absoluto. Pero, no todos creen en él, aunque el evangelio es predicado. Y la condición central del evangelio es que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó para nosotros, para que nosotros tengamos vida. Porque la persona que no tiene a Cristo solo existe, deambula en esta tierra como un zombi. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Señor no tiene la vida.
Eso dice su palabra. Por eso predicamos la palabra. ¿Y cuál es el mensaje central del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje central? Bueno, vamos a ver, mis hermanos, en Marcos, capítulo 1. El mensaje central del Evangelio que a la humanidad no le gusta, no quiere, es Marcos 1, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento es básico para creer en el evangelio. Si usted cree en el evangelio, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente, su vida cambia. Eso dice la palabra del Señor. Cuando una persona dice que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, debe demostrar con su vida que en verdad eso ha sucedido. Porque si una persona dice que se ha arrepentido de sus pecados, pero sigue haciendo lo mismo, ¿no?, de lo que él dice o ella dice de su pasado, es que no se ha convertido, no se ha arrepentido. Sí, la vida cristiana es un cambio de 90 grados. No es de 180. No. Es de 90 grados. Se da la espalda a la vida pasada y mira hacia adelante, porque se ha arrepentido de sus pecados. Pero una persona que puede bautizarse en una iglesia, claro que puede bautizarse. Puede estudiar hasta teología. Sí, una persona que no ha aceptado a Cristo se puede conocer algunos versículos y estudiar teología. Puede sacar licenciatura, doctorado, masterado en teología. Puede estudiar en la mejor universidad del mundo. Pero si no se ha arrepentido de sus pecados ante los hombres, podrá tener doctorados, masterados, pero ante Dios el Señor no lo conoce. Jesús no lo conoce. Porque, mis hermanos, el que se arrepiente de sus pecados pasa a ser un hijo de Dios y alguien que divulga la palabra, que habla el evangelio. No, conocemos ahora en estos tiempos mucha gente que tiene masterados y doctorados en teología, pero que no conocen a Cristo, porque no se han arrepentido de sus pecados. No, enseñan cosas perversas, supuestamente del Señor. Pero hermanos en la fe, por eso hay que tener los ojos abiertos y estudiar la palabra para que no nos dejemos engañar por los falsos que se han multiplicado en estos tiempos. Porque, mis hermanos en la fe y amigos que me escuchan, miren, si yo he sido un borracho, si yo he sido un adúltero, si yo he sido un fornicario, si yo he sido un estafador, si yo he sido un mentiroso, y de repente llego a una iglesia y digo que me arrepiento de mis pecados, me bautizo, pero sigo siendo un borracho, un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un estafador, ¿dónde está el cambio? Si mi pecado fue que hizo que Jesús fuera asesinado en la cruz, ¿cómo ahora que supuestamente soy cristiano sigo practicando aquello que mató a mi Jesús? No, mis hermanos, la persona que se ha arrepentido de sus pecados debe mostrar con su vida, con sus hechos, que es cristiano, que en realidad se ha convertido. El apóstol Pablo habla de que con la boca dicen una cosa, pero con los hechos demuestran otra. Por eso, en estos tiempos, uno tiene que guiarse por la palabra,
y no creer a cualquier palabrero que viene en nombre de Dios a enseñar cosas perversas. Porque reitero, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el centro de su mensaje es arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Si usted dice que es cristiano, pero nunca se ha arrepentido de sus pecados. Y reitero, arrepentirse significa que doy un giro de 90 grados, no de unos 180 para volver al mismo punto. 90 grados. Mi vida cambia. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. No significa que el que se arrepiente de sus pecados pasa a ser una persona perfecta, impecable. No, no significa eso. Pero esa persona, a partir de que se arrepiente, empieza a alabar al Señor. Empieza a adorar al Señor. Empieza a conversar con el Señor. Empieza a temer a Dios. Y no vuelve a enredarse con el lodo en el cual vivía antes. El centro del Evangelio es arrepentíos. Arrepentíos. Porque yo puedo ser cualquiera. De hablarle lindo de Jesús. Lindo de Jesús. Pero sigo metido en el lodo. Miren, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6. Segunda carta de los Corintios 6. Leo desde el verso 14. Segunda a los Corintios 6, del verso 14. Miren lo que el Señor habla de los cristianos, de los que se han arrepentido de sus pecados. Dice esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay una diferencia abismal. Una cosa es un cuarto oscuro, pero otra cosa es un cuarto alumbrado. Hay una diferencia abismal entre la luz y las tinieblas. Y es la diferencia que debe haber entre el cristiano, el crédulo y el incrédulo. Hay una diferencia. Y dice aquí, ¿y qué concordia, qué comunión Cristo con Belial? Belial es un nombre de Satanás. Nada tiene que ver lo de Cristo con lo de Satanás. Son opuestos completamente. Nada. Dice, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el momento que una persona se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo, nuestro Dios, viene a vivir en nosotros, dentro de nosotros. Y somos templo del Dios viviente. No, somos templo del Señor. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, amados, el que se ha arrepentido de sus pecados sale del medio sucio en que vivió, sale de ese mundo para agradar al Señor, porque la persona que se arrepiente ya no se pertenece a sí misma, o mejor dicho, ya no le pertenece a Satanás. La persona que se arrepiente de sus pecados ahora le pertenece a Cristo. Hay un precioso himno, es, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Por eso, para creer en Cristo, hay que creer su palabra, el Evangelio. Y el Evangelio dice, arrepentíos. Yo no le estoy hablando de ninguna religión, porque no por el hecho de que me llamo pastor evangélico, dice, los evangélicos se creen que todos van al cielo. No,
Amigos y hermanos, no es verdad. No es verdad. No todos los evangélicos van al cielo. Hay muchos evangélicos que no van al cielo simplemente porque se han bautizado, pero no se han arrepentido de sus pecados. Son miembros de una iglesia, pero no de la iglesia universal del Señor. Por eso el Señor dice que en el último día, muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Aquí en la iglesia podrán ser conocidos, pero no en Cristo. Cristo no los conoce. Solo el que se arrepiente al Señor, sea quien sea, en cualquier parte del mundo, el que se arrepiente de verdad, habla de Cristo, teme al Señor. Ahora ya no busca agradar al mundo, porque muchos piensan, dice temor al Señor. No es temor al Señor de tenerle miedo. No, es que ahora, mis hermanos y amigos, el que se ha arrepentido de sus pecados, busca agradar al Señor. Siempre doy esta ilustración. Cuando viene el Día del Padre, usted busca darle un regalo a su papá. ¿Y qué busca? Algo que le agrade. Quiere darle algo que le agrade. Lo mismo es en el Señor. Nosotros buscamos ahora agradar al Señor, agradar a Dios. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que, mis hermanos y amigos, el centro del Evangelio es arrepentidos y creed en el Evangelio. Si somos cristianos, somos testigos de Cristo. Sí, testigos, y no testigos mudos. Debemos demostrar al mundo, familiares y amigos que aún no conocen al Señor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Debemos mostrar, decirlo con nuestra boca y también con nuestros hechos. Eso debe ser. Ya no agradamos al mundo, ya no pertenecemos al mundo, ahora somos de Cristo. Pero hay de aquellos que dicen que son cristianos, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Nunca se han arrepentido de sus pecados. Porque hay muchas personas y hay religiones que piensan o así enseñan que ya que por nacer ya se es cristiano. No, cristiano es todo aquel que sigue a Cristo. Cristiano es todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ahora tiene a Cristo en su corazón. Ese es un cristiano, esa es una cristiana. No tiene religión, tiene a Cristo en su corazón. No busca agradar a una religión. Busca agradar a Jesús, al Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, el que resucitó y el que dice, he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Su promesa final en esta tierra. Por tanto, mi hermano, todo ataque de Satanás es para que usted deje de testificar de Cristo. No lo haga. El mundo necesita oír de Cristo. Y a ustedes, mis amigos, que escuchan la palabra, yo les digo, por favor, de nada les vale escuchar si no se arrepienten de sus pecados. Así usted tenga la religión que tenga. Si no tiene a Cristo en su corazón, es porque no se ha arrepentido. Por eso, yo le pido, en el nombre de Jesús, sí, que por fe, a usted arrepiéntase de sus pecados y por fe reciba a Cristo en su corazón. Dígale al Señor que se arrepiente y entregue su vida al Señor. Nadie que ha arrepentido de sus pecados y recibe a Cristo en su corazón, vuelve a ser el mismo. Nadie. Por tanto, ese es el mensaje. El centro del Evangelio, el Señor Jesucristo, y el centro de su mensaje es arrepiéntanse, porque quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son dejadas atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, arrepiéntase. Dios
dio su vida en la cruz por usted. Por usted. Pero si usted lo rechaza, quien quiera que sea usted, la religión que quiera usted, si usted rechaza a Cristo y el mensaje del Evangelio, usted se va a despertar en el infierno un día. Y allá ya no hay lugar para el arrepentimiento. De todo corazón se lo pido. Arrepiéntase de sus pecados. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.